La humildad y la paciencia, tal como te las han enseñado, son las cadenas invisibles que te mantienen pobre, sin poder y completamente invisible en un mundo que premia la audacia. Te dijeron que no presumieras, que no proclamaras el éxito antes de haberlo ganado, que mantuvieras un perfil bajo sobre tu futuro, así que te quedaste en silencio, permaneciste modesto, esperando un permiso que nunca llegó. Pero mientras tanto, ¿qué ocurre? Mientras tú esperabas, los más ruidosos en la sala, aquellos que declaran su valor sin pedir disculpas, están acaparando las oportunidades, cerrando los negocios, viviendo la vida que en el fondo crees no merecer. Esa es la mentira que te han vendido, el freno invisible que te impide avanzar. Te han programado para llamar arrogancia a lo que en realidad es una alineación con tu destino. Te han entrenado para esperar sentirte digno, en lugar de hablarte a ti mismo para alcanzar esa dignidad. La mayoría de las personas fracasan porque creen en esa mentira les roba su futuro cada día que pasa. Pero aquí está la verdad que nadie quiere que sepas, la que lo cambia todo para siempre. Tus palabras no son meros reflejos de tu realidad actual, son las instrucciones, las órdenes directas para construir tu futura realidad. Cuando te hablas a ti mismo, declarándote como una persona exitosa, segura de sí misma y de alto rendimiento, tu cerebro no tiene más remedio que encontrar los caminos, las estrategias, las oportunidades para hacer que esa nueva identidad sea absolutamente real. Y créeme, esto cambia todo. La mayoría de la gente vive toda su vida atrapada en una prisión, una cárcel de su propia construcción verbal. Se levantan por la mañana y lo primero que dicen es, estoy tan cansado incluso antes de que sus pies toquen el suelo. Miran su cuenta bancaria y declaran, estoy arruinado, solidificando su escasez. Se enfrentan a un desafío y anuncian de inmediato, no puedo hacer esto, sellando su propia derrota antes de intentarlo. Cada una de estas afirmaciones negativas es un ladrillo más en el muro que los separa de su verdadero potencial, de la vida que realmente podrían vivir. Se preguntan por qué sus circunstancias nunca cambian, por qué la montaña de sus problemas sigue creciendo, sin darse cuenta de que son ellos mismos los arquitectos de sus propias limitaciones. La brecha entre quién eres ahora mismo y quién eres capaz de convertirte no se llena con la esperanza pasiva, ni con deseos fugaces, ni mucho menos con la espera. Esa brecha, amigo mío, se llena y se cierra poderosamente simplemente hablando, declarando tu verdad con convicción. Tu cerebro es el instrumento más sofisticado jamás creado y opera bajo un principio que los neurocientíficos han estudiado durante décadas. Cuando pronuncias palabras en voz alta, tu cerebro las procesa de una manera radicalmente diferente a cuando simplemente las piensas. El acto físico de mover tu boca, de escuchar tu propia voz, de sentir la vibración de esas palabras en tu pecho, crea una experiencia multisensorial que programa tu mente subconsciente con una fuerza extraordinaria. Esto no es misticismo, es neurología pura, una herramienta poderosa esperando ser utilizada. Por eso los atletas hablan consigo mismos en la línea de tiro libre, visualizando y verbalizando el éxito de su lanzamiento. Es la razón por la que los cirujanos verbalizan cada paso de un procedimiento complejo, asegurando la precisión. Y es por eso que las personas más exitosas en cada campo tienen el hábito inquebrantable de declarar sus intenciones en voz alta, incluso cuando no hay nadie más escuchando, porque saben el poder que reside en esa acción. Dentro de tu cerebro, hay un pequeño grupo de nervios llamado sistema de activación reticular. Piensa en él como un filtro de máxima seguridad que decide qué información llega a tu conciencia. En este instante, tu sistema de activación reticular está filtrando millones de piezas de datos cada segundo, permitiendo que solo lo que considera relevante capte tu atención. Y aquí viene la parte crucial, determina esa relevancia basándose en lo que tú de manera consistente le dices que es importante. Cuando hablas de algo repetidamente, estás literalmente programando este sistema para que encuentre evidencias, oportunidades y recursos relacionados con lo que has declarado. Es un mecanismo de búsqueda de oportunidades incansable. Déjame contarte la historia de Jack. Hace 5 años, Jack tenía 32 años y estaba ahogado en deudas. Tenía préstamos estudiantiles, saldos de tarjetas de crédito, un pago de coche que apenas podía afrontar y un trabajo de ventas que le pagaba lo justo para mantenerse atrapado en ese ciclo interminable. Cada mes era una lucha agotadora. Cada factura era una fuente constante de ansiedad. Se pasaba las noches en vela, mirando el techo, preguntándose si toda su vida se reduciría a esto. Sus amigos se habían dado por vencidos con él, su familia le ofrecía simpatía, pero ninguna solución real para su situación. Y lo peor de todo,
Jack se había dado por vencido consigo mismo. Un día, mientras escuchaba un programa de negocios en su trayecto matutino, escuchó algo que lo detuvo en seco, una verdad que resonó en lo más profundo de su ser. El orador dijo: nunca superarás tu propia autoimagen, y tu autoimagen se construye principalmente a través de las palabras que pronuncias sobre ti mismo. Jack se dio cuenta de que, cada día, estaba declarando su propio fracaso, sellando su destino con cada palabra negativa que salía de su boca. Frases como estoy luchando, no puedo permitírmelo, el dinero escasea, no soy bueno en ventas, se habían convertido en su identidad, en su mantra diario, salían de su lengua automáticamente, docenas de veces al día, reforzando exactamente la realidad de la que desesperadamente quería escapar. En esa misma mañana, Jack tomó una decisión. Decidió que a partir de ese instante hablaría sobre sí mismo y sobre sus ingresos como si ya fuera la persona exitosa que quería llegar a ser. Se fijó una meta de ingresos específica, $100,000 al año. En ese momento apenas ganaba 38,000. La meta le parecía absurda, casi una ofensa a su realidad actual. Pero Jack se comprometió a pronunciarla cada día, varias veces al día, sin importar cómo se sintiera o lo que mostrara su cuenta bancaria. Durante los primeros 30 días, nada cambió externamente. Sus comisiones no aumentaron, no llegaron cheques inesperados por correo. Pero algo poderoso estaba cambiando internamente, una transformación silenciosa pero profunda. Jack notó que empezó a comportarse de manera diferente, con una nueva postura. Hacía contacto visual más a menudo, su voz tenía más certeza cuando hablaba con los clientes, y dejó de disculparse antes de decir su precio, mostrando una nueva seguridad. Estos eran cambios pequeños, apenas perceptibles, pero eran absolutamente reales y significativos. Al día 60, algo extraordinario sucedió. Jack recibió una llamada telefónica de un antiguo cliente que lo había recomendado a un empresario que buscaba hacer una compra sustancial. Esta no era la clase de oportunidad que normalmente llegaba a los vendedores de su nivel, pero cuando Jack se reunió con el prospecto, habló con una confianza que incluso lo sorprendió a él mismo. No rebajó su precio, no suplicó por el negocio, presentó su solución como un profesional que conocía su verdadero valor. Cerró el trato. La comisión fue más de lo que había ganado en los 3 meses anteriores combinados. Al día 90, el ingreso de Jack se había duplicado. Esto no ocurrió porque el mercado cambiara o porque su empresa le diera mejores contactos, sino porque él había cambiado por completo. Se había hablado a sí mismo hacia una nueva identidad, una identidad que atrajo diferentes oportunidades, que lo llevó a tomar decisiones distintas y que produjo resultados completamente nuevos y asombrosos. En 18 meses, Jack superó su meta declarada de $100,000. Hoy, gana más que eso en un solo trimestre. Tus palabras sobre ti mismo están creando tu mundo ahora mismo, en este preciso instante. No son predicciones pasivas, son instrucciones activas, comandos directos al universo. Cuando dices, no soy bueno con el dinero, estás instruyendo a tu cerebro para que demuestre que esa afirmación es cierta, programándote para la escasez. Cuando declaras, siempre tengo problemas con las relaciones, estás programando tu vida para crear ese resultado, para que las relaciones sean una constante batalla. Pero cuando dices, estoy construyendo un negocio exitoso, o estoy logrando la libertad financiera, o soy un comunicador excelente, estás emitiendo un conjunto de instrucciones completamente diferente. La mayoría de la gente se dedica a la ilusión pasiva, se sientan en silencio esperando que las circunstancias mejoren por sí solas. Pero la esperanza sin declaración es solo un sueño diurno, un anhelo que nunca se materializará en la realidad. El silencio te mantiene encerrado en tus circunstancias actuales, porque tu mente subconsciente no recibe nuevas instrucciones, ninguna nueva identidad hacia la cual moverse. Simplemente continúa ejecutando el mismo programa que siempre ha ejecutado, produciendo los mismos resultados de siempre. Nada te ha preparado para lo que estás a punto de ver. Existen 3 niveles distintos de programación verbal, y la mayoría de las personas jamás avanzan más allá del primer nivel, quedándose estancadas en su potencial. El nivel 1 consiste en hablar contigo mismo en privado, generalmente frente a un espejo o durante tu rutina matutina. Este es el punto de partida esencial para todos, y sorprendentemente es el más difícil de mantener con disciplina. Tu identidad actual se resistirá con fuerza. Te sentirás ridículo, escucharás una voz interna burlándose, diciéndote que las palabras no pueden cambiar la realidad. Pero debes,
Absolutamente debes traspasar esa resistencia, porque ese sonido es el de tu viejo yo luchando desesperadamente por sobrevivir, por mantenerte en tu zona de confort. El nivel 2 implica hablar con otras personas sobre tus metas con una certeza y una convicción inquebrantables, no como deseos vacilantes, sino como declaraciones firmes de lo que ya está en marcha, de lo que ya se está manifestando. Esto exige un coraje considerable, porque ahora eres responsable. Otras personas recordarán lo que dijiste y observarán si cumples tus promesas, si sigues adelante con tus declaraciones. Esta rendición de cuentas es precisamente lo que hace que el nivel 2 sea tan increíblemente poderoso y transformador, impulsándote a la acción. El tercer nivel es el más avanzado, el más potente y sin duda el más efectivo de todos. En este nivel, hablas como si ya fueras la persona en la que te estás declarando convertir. No dices, estoy trabajando para ser financieramente exitoso, dices, soy financieramente exitoso y estoy expandiendo mi éxito cada día con mis hábitos de éxito. No dices, espero tener confianza. Dices, soy confiado y expreso esa confianza en todo lo que hago. Esto no es mentir. Es reclamar tu identidad futura en tiempo presente. Es la forma más rápida y directa de colapsar la brecha entre donde te encuentras ahora y hacia dónde te diriges. Tus palabras no son meras descripciones de la realidad, son las herramientas poderosas que construyen esa realidad, ladrillo a ladrillo, declaración a declaración. A partir de hoy, tienes el deber de ser intensamente consciente de cada frase que sale de tu boca, de cada pensamiento que verbalizas. Elimina el lenguaje débil, el lenguaje de víctima. Elimina cualquier declaración que refuerce la vieja identidad que estás dejando atrás. Reemplázala inmediatamente con declaraciones claras, seguras y en tiempo presente de quien te estás convirtiendo, de quien ya eres en tu mente. Háblalo hasta que tu cerebro lo crea. Háblalo hasta que tu comportamiento se alinee con ello. Háblalo hasta que lo seas. Escribe disciplina en los comentarios si hoy decides empezar a cambiar tu vida y comprometerte con este proceso de transformación. Probablemente has escuchado la frase finge hasta que lo logres 1.000.000 de veces. Suena motivadora, suena como un consejo práctico y fácil. Pero aquí está la verdad, el secreto que nadie te cuenta. Fingirlo es una estrategia agotadora que conduce a la ansiedad, al estrés constante y eventualmente al colapso total. Cuando finges algo, estás constantemente consciente de que estás pretendiendo, de que llevas una máscara. Miras por encima del hombro, esperando ser expuesto como un fraude. Las máscaras son pesadas, muy pesadas. Cuanto más tiempo la llevas, más energía te consume, agotando tu espíritu. Este no es el camino hacia una transformación genuina y duradera, este es el camino directo al agotamiento y al fracaso. La diferencia fundamental entre fingir y declarar radica en esto: fingir es pretender ser alguien que no eres. Declarar es entrar en la identidad de quien ya te estás convirtiendo, de tu yo superior. Cuando finges confianza, solo estás actuando. Es una performance temporal. Cuando declaras confianza, estás programando tu mente, estás construyendo una nueva realidad. Actuar es efímero, requiere un esfuerzo constante y vigilancia, pero la programación es permanente, ocurre automáticamente una vez que se establecen esas nuevas vías neuronales. La persona que finge el éxito, está siempre a un momento de ser descubierta como un farsante. La persona que declara su éxito, simplemente vive en la realidad que ya ha reclamado, moviéndose con una mentalidad millonaria. Autenticidad y aspiración significan que genuinamente tienes la intención de convertirte en lo que estás declarando. No te mientes a ti mismo ni a los demás, ni tampoco te atribuyes logros que no existen aún en el mundo físico. Estás hablando desde tu yo futuro hacia tu yo presente, dándote la identidad y la dirección que te impulsarán hacia adelante con una motivación diaria inquebrantable. Esto no es engaño, es dirección. Cuando una semilla se planta en la tierra, no se disculpa por no ser todavía un árbol imponente. Simplemente crece con una disciplina inquebrantable hacia lo que está diseñada para convertirse. Tú debes hacer exactamente lo mismo. Las personas exitosas tienen una forma muy específica de hablar sobre sí mismas, y una vez que la notes, la escucharás por todas partes, como un eco de triunfo. Hablan en tiempo presente sobre su identidad, no en tiempo futuro sobre sus esperanzas vagas. No dicen quiero tener éxito, dicen soy exitoso. No dicen estoy intentando construir riqueza, dicen estoy construyendo riqueza. No dicen espero convertirme en un líder, dicen soy un líder.
Esto no es arrogancia, esto es alineación, una alineación perfecta de su identidad verbal con el resultado deseado, y su cerebro no tiene más remedio que cerrar la brecha entre ambos, forzando la realidad a manifestarse. El lenguaje que usas sobre ti mismo debe ser despojado de toda ambigüedad, de toda duda, de cualquier margen de error. Cuando dices cosas como, creo que podría ser capaz de, o estoy medio trabajando en, o quizás algún día lo haré, estás dando permiso a tu mente subconsciente para que se quede exactamente donde estás ahora en la inacción. Estas frases suenan humildes, pero en realidad son puro autosabotaje disfrazado de falsa modestia. Reemplázalas de inmediato con urgencia. Di yo soy en lugar de quiero ser. Di yo hago en lugar de estoy intentando hacer. Di yo lo haré en lugar de estoy intentando hacer. Di yo lo haré en lugar de espero poder hacerlo. Estos pequeños pero poderosos cambios en el lenguaje crean cambios masivos en tu psicología, en tu mentalidad. Suscríbete y activa la campana para recibir motivación diaria que transformará tu mentalidad y te guiará hacia tus hábitos de éxito. Permíteme presentarte a Jennifer. Hace 2 años, Jennifer estaba desempleada y lo había estado durante 8 largos meses. Tenía un título en gestión empresarial, 10 años de experiencia corporativa sólida y un currículum que debería haberle abierto cualquier puerta. Sin embargo, cada entrevista no conducía a ninguna parte, cada conversación prometedora terminaba con la desalentadora frase, hemos decidido ir en una dirección diferente. Había solicitado más de 200 puestos, reescrito su currículum 17 veces, incluso pagó a un coach de carrera que le dio consejos genéricos que no funcionaron para su situación. Jennifer se estaba quedando sin dinero, sin esperanza y sin razones para seguir intentándolo. Entonces Jennifer probó algo que todos a su alrededor pensaron que era una locura total, una idea descabellada. Cada mañana, se levantaba, se ponía ropa profesional y pasaba 30 minutos hablando en voz alta, como si ya fuera una ejecutiva de alto nivel, una vicepresidenta con todo el poder. Decía cosas como, soy una vicepresidenta que lidera un equipo de alto rendimiento. Tomo decisiones estratégicas que impulsan el crecimiento de los ingresos. Soy compensada a nivel ejecutivo porque entrego resultados de nivel ejecutivo. Su compañera de piso la escuchó haciendo esto y le preguntó si había perdido la cabeza por completo. Su hermana le dijo que se estaba preparando para una decepción dolorosa, para un fracaso seguro. Sus antiguos colegas dejaron de devolverle las llamadas porque pensaban que se estaba volviendo delirante, que estaba perdiendo la cordura. Pero a Jennifer no le importó ni lo más mínimo. Continuó su rutina verbal diaria con una consistencia absoluta, una disciplina inquebrantable. Hablaba con emoción, con convicción, con una certeza tan profunda que podía sentirse. No hablaba como alguien que anhelaba un trabajo, hablaba como alguien que ya poseía la identidad de la persona que quería ser, y algo, poco a poco, comenzó a cambiar. Su postura cambió, su voz se hizo más firme, la forma en que escribía correos electrónicos se transformó por completo. Dejó de sonar desesperada, dejó de disculparse por las lagunas en su empleo, empezó a presentarse como un activo estratégico invaluable, no como una solicitante de empleo rogando por una oportunidad. 4 semanas después de iniciar esta práctica de motivación diaria, Jennifer recibió un mensaje de LinkedIn de un reclutador sobre un puesto a nivel ejecutivo. El rol estaba 2 niveles por encima de cualquier cosa que hubiera ocupado anteriormente, y el salario era un 40% más alto que su trabajo anterior. En circunstancias normales, se habría autodescartado incluso de aplicar, convencida de que no era lo suficientemente buena. Pero como había estado hablando como ejecutiva durante 30 días consecutivos, respondió con una confianza inquebrantable. No dijo, estoy interesada en aprender más, sino esto se alinea perfectamente con mi experiencia. Programemos una conversación. El proceso de entrevista fue intenso, agotador. Jennifer competía contra candidatos con títulos más impresionantes y redes de contactos mucho más extensas. Pero en cada conversación, habló como alguien que ya operaba a ese nivel, con una mentalidad millonaria. No titubeó, no minimizó sus capacidades. Presentó soluciones innovadoras, hizo preguntas estratégicas y se comportó con la presencia de alguien que pertenecía, sin duda, a esa sala. Consiguió el trabajo, no porque tuviera la mayor experiencia sobre el papel, sino porque tenía la identidad que coincidía perfectamente con la posición. Sus declaraciones verbales habían reconstruido su autoimagen, y esa nueva autoimagen se comunicó en cada palabra, cada gesto, cada decisión que tomó. Ahora, esto es algo que debes entender y asimilar profundamente. Cuando empieces a hablarte a ti mismo para construir una nueva identidad, te enfrentarás a una resistencia feroz, una fuerza que querrá devolverte a tu viejo yo.
Esta resistencia proviene de dos lugares cruciales, interno y externo. La resistencia interna es esa voz insidiosa en tu cabeza que te susurra, ¿quién te crees que eres? Es ese sentimiento de impostor que te impulsa a añadir calificativos y disclaimers a todo lo que dices. Es el miedo paralizante a que alguien te descubra, te exponga, pruebe que no eres quien dices ser, pero este sentimiento, amigo mío, no es evidencia de que estés haciendo algo mal, es de hecho la prueba irrefutable de que estás haciendo algo absolutamente correcto. Estás amenazando tu vieja identidad, esa cómoda pero limitante burbuja, y esa identidad luchará con todas sus fuerzas por sobrevivir, por mantenerte en el pasado. La resistencia externa, por otro lado, proviene de las personas que te rodean, de tu círculo más cercano. Tus amigos se burlarán de ti, tus familiares expresarán su preocupación, tus colegas te dirán que seas realista, hacen esto no porque quieran herirte, sino porque tu transformación amenaza su propia visión del mundo, su propia complacencia. Si tú puedes cambiar tu vida cambiando tus palabras, ¿qué dice eso sobre su decisión de aceptar sus propias circunstancias sin luchar? Tu crecimiento, tu inquebrantable motivación diaria, los obliga a confrontar su propio estancamiento, su falta de hábitos de éxito. Espera esto. Prepárate para ello, y bajo ninguna circunstancia, permitas que te detenga en tu camino hacia la grandeza, hacia tu mentalidad millonaria. El momento del gran avance, el verdadero breakthrough, llega cuando hablar tu nueva identidad deja de sentirse como una práctica forzada, y comienza a sentirse, de forma natural, como la verdad, como tu esencia. Sabrás que has cruzado este umbral cuando te sorprendas usando tu nuevo lenguaje sin esfuerzo consciente. Cuando alguien te pregunte a qué te dedicas y respondas con tu identidad declarada sin dudar ni explicarte. Cuando tomes decisiones desde tu yo futuro, desde tu visión más elevada en lugar de tus circunstancias actuales ya superadas. Este es el punto donde la programación verbal se convierte en identidad automática en tu nuevo sistema operativo. Construir tu mapa verbal requiere precisión quirúrgica. Debes crear una declaración personal que sea específica, en tiempo presente y emocionalmente convincente. No un deseo vago, no un sueño para algún día, sino una afirmación clara y poderosa de quién eres y qué estás creando ahora mismo. Escríbelo, pronúncialo en voz alta, con toda la fuerza de tu ser. Hazlo cada mañana antes de revisar tu teléfono, cada noche antes de dormir, y en cualquier momento del día en que la duda intente colarse en tu mente, en tu rutina. La frecuencia óptima para esta práctica es al menos 2 veces al día, con un mínimo de 3 minutos cada vez. Habla con volumen, habla con emoción, habla hasta que sientas que las palabras están moviendo algo profundo dentro de ti, reorganizando tu energía. Esto no es una afirmación casual que murmurás mientras te cepillas los dientes, no es un mero adorno. Esto es un acto deliberado y poderoso de reconstrucción de identidad, y exige tu atención y energía plenas, tu compromiso absoluto con tu disciplina. Tu cerebro es una máquina de reconocimiento de patrones asombrosa, y lo que es aún más sorprendente, no puede distinguir entre una experiencia vívidamente imaginada y una real. Los neurocientíficos han demostrado esto con estudios de imágenes cerebrales. Cuando un pianista imagina tocar una pieza musical compleja, las mismas regiones del cerebro se iluminan que cuando la toca físicamente. Cuando un atleta visualiza una actuación perfecta, sus músculos se activan en la misma secuencia que usarían durante la competencia real. Y cuando tú pronuncias declaraciones sobre tu identidad con emoción y repetición, tu cerebro comienza a crear las vías neuronales que coinciden con esas palabras. Tu sistema nervioso empieza a preparar tu cuerpo para actuar como la persona que te has declarado ser. Esto no es magia, no es un truco místico. Esto es neuroplasticidad en acción, la increíble capacidad del cerebro para reorganizarse y reconectarse a sí mismo basándose en una entrada consistente en los datos que tú le proporcionas de forma continua. Cada pensamiento que piensas, cada palabra que pronuncias, cada acción que realizas, crea una vía neuronal en tu cerebro. La primera vez que haces algo, esa vía es débil, como un pequeño sendero apenas marcado en el bosque. Pero cuando repites ese pensamiento, esa palabra o esa acción, la vía se fortalece, se convierte en un camino de tierra, luego en un camino pavimentado, y finalmente en una autopista de alta velocidad. Con el tiempo, se vuelve tan automático que ya ni siquiera lo piensas. Así es como se forman los hábitos de éxito, así es como las creencias se incrustan en tu ser más profundo, y así es exactamente como reprogramas tu identidad, cómo construyes tu mentalidad millonaria, a través de declaraciones verbales consistentes y poderosas. El plazo para crear un cambio duradero varía de una persona a otra,
pero la investigación científica muestra que una práctica diaria constante durante 60 a 90 días puede establecer nuevas vías neuronales lo suficientemente fuertes como para anular los viejos patrones, para romper las viejas cadenas. El factor crítico que determina la rapidez con la que reconfiguras tu cerebro, tu fábrica de pensamientos, es la emoción. Pronunciar palabras sin emoción es como plantar semillas sin agua, simplemente no germinarán, no crecerán. La emoción que adjuntas a tus declaraciones actúa como un acelerador potente para el cambio, un combustible de cohete para tu transformación. Cuando pronuncias tu nueva identidad con pasión desbordante, con convicción inquebrantable, con absoluta certeza, activas el sistema límbico, el centro emocional de tu cerebro. Esto desencadena la liberación de neuroquímicos que fortalecen la formación de la memoria y aceleran el aprendizaje. Por eso recuerdas los eventos emocionales con mucha más viveza que los mundanos. Tu cerebro está diseñado para priorizar la información cargada de emoción para imprimirla a fuego en tu conciencia. La consistencia es, literalmente, todo en este proceso. Si pronuncias tus declaraciones durante 6 días y te saltas el séptimo, no solo has perdido un día de progreso. De hecho, te has retrasado al menos 3 días completos. Tu cerebro interpreta la inconsistencia como una falta de importancia, asume que si algo realmente importara, lo haría sin excepción, sin excusas. Perder un solo día debilita las vías neuronales que has estado construyendo con tanto esfuerzo. Perder 2 o 3 días puede borrar una semana de progreso, echando por tierra todo tu avance. Esta es la razón por la que el umbral mínimo para crear un cambio duradero es la práctica diaria ininterrumpida. No cuando te apetece, no cuando sea conveniente. Cada día sin negociación, sin peros, sin excusas. Las matemáticas de la consistencia son implacables pero justas. 5 minutos de declaración diaria superan a 60 minutos, una vez por semana por un margen exponencial. Las pequeñas acciones diarias se acumulan, se componen, creando un efecto bola de nieve imparable. Los esfuerzos intensos, pero ocasionales, simplemente no funcionan. Debes establecer un sistema de seguimiento que garantice el cumplimiento, que te mantenga en el camino. Pon recordatorios en tu teléfono, crea una lista de verificación física, busca un compañero de responsabilidad que te supervise. Haz lo que sea necesario para garantizar que nunca, bajo ninguna circunstancia, te saltes un día durante el periodo crítico de formación. Te presento a Richard. Hace 3 años, Richard era un desarrollador de software brillante, un genio del código, pero socialmente estaba paralizado. Apenas podía pedir un café sin tartamudear. La idea de hablar frente a más de 2 personas le retorcía el estómago con ansiedad. Había visto a sus colegas, menos talentosos que él, ser ascendidos simplemente porque podían presentar sus ideas con claridad, mientras él permanecía en silencio en las reuniones, incapaz de articularse. Tenía ideas de negocios brillantes, que nunca salían de su cabeza porque no podía comunicarlas. Su miedo a la atención pública había creado un techo de cristal que limitaba toda su vida, toda su ambición. Richard comenzó a pronunciar declaraciones específicas sobre sus habilidades de comunicación. Cada mañana, en su baño, se miraba al espejo y decía con convicción: «Soy un comunicador seguro y persuasivo. Hablo con claridad y autoridad. La gente escucha cuando hablo porque entrego valor». Durante el primer mes, se sintió absolutamente ridículo, tonto. Su cara se enrojecía, su voz se quebraba, apenas podía mantener el contacto visual con su propio reflejo, pero siguió adelante, con disciplina. Al tercer mes, Richard se ofreció voluntario para presentar una actualización de proyecto en una reunión de equipo. Le temblaban las manos, su voz no era fuerte, pero lo hizo. Al sexto mes, ya estaba liderando presentaciones para clientes importantes. Al 12º mes, aceptó una invitación para hablar en una conferencia de tecnología local, un paso gigante. Al 18º mes, Richard había impartido presentaciones a audiencias de más de 500 personas. Hoy dirige talleres, enseñando a profesionales técnicos cómo comunicarse eficazmente, cómo presentarse con impacto. El introvertido aterrorizado se convirtió en un orador de plataforma, no a través de terapia o medicación, sino a través de una reprogramación verbal consistente y disciplinada de su identidad, un verdadero ejemplo de hábitos de éxito. Así que, aquí está la clave: cuando tu cuenta bancaria contradiga tus declaraciones, cuando tu trabajo actual no coincida con la identidad que estás verbalizando, cuando la gente te recuerde tus fracasos pasados, debes, absolutamente debes, seguir hablando, seguir declarando de todas formas.
La evidencia externa siempre va por detrás de la declaración interna. El mundo físico es lento, se toma su tiempo para manifestar lo que ya se está construyendo en tu interior. Tu cambio de identidad ocurre primero en tu neurología, luego en tu comportamiento y finalmente en tus circunstancias externas. Si permites que la realidad actual silencie tu voz, garantizas que esa realidad nunca cambiará, que permanecerás atrapado en lo mismo. El momento en que dejas de declarar es el momento en que dejas de convertirte en quien estás destinado a ser. Ya entiendes el principio, conoces la ciencia, has visto la evidencia innegable. Ahora lo que necesitas es un sistema probado que convierta esa comprensión en una transformación radical y duradera. A partir de hoy te vas a comprometer con un desafío de transformación verbal de 30 días, un programa intensivo que alterará fundamentalmente tu trayectoria, que te elevará a nuevas alturas. La semana 1 será la más difícil, la más desafiante. Pronunciarás tus declaraciones en privado y sentirás cada gota de resistencia que tu vieja identidad pueda generar. Tu voz se sentirá débil, las palabras sonarán vacías, te preguntarás si estás perdiendo tu tiempo valioso, pero debes, con toda tu fuerza, seguir adelante. Este es el punto de quiebre donde la mayoría de la gente abandona, y es precisamente donde tu verdadero avance, tu gran victoria, comienza a gestarse. La semana 2, aumentarás la frecuencia y la intensidad emocional de tus declaraciones. Ya no solo estarás leyendo palabras, las estarás sintiendo con cada fibra de tu ser. Hablarás con fuerza, con volumen, con una convicción absoluta que resuena en tu interior. Estarás entrenando tu sistema nervioso para asociar estas declaraciones con una certeza inquebrantable, reprogramando cada célula de tu cuerpo. La semana 3, irás al público. Comenzarás a hablar con otros sobre tus metas y tu nueva identidad con la misma confianza inquebrantable que has estado construyendo en privado. Dejarás de esconderte detrás de humildes disculpas o excusas. Declararás claramente quién eres y qué estás creando en el mundo sin ambigüedades. La semana 4, estarás viviendo como la persona que has hablado a la existencia. Tu comportamiento se alineará automáticamente con tus declaraciones, sin esfuerzo. Tus decisiones reflejarán tu nueva identidad en cada paso. Habrás cruzado el umbral, habrás ascendido a un nuevo nivel de existencia. Tu ritual de declaración matutina será innegociable, un pilar fundamental de tu día, como lo ha demostrado el éxito de Brian Tracy. Antes de revisar tu teléfono, antes de leer las noticias, antes de hacer cualquier otra cosa, vas a hablar tu identidad a la existencia, activando tu mentalidad millonaria. Ponte de pie, los hombros hacia atrás, la cabeza en alto, y habla en voz alta con energía y emoción. Esto te tomará solo de 5 a 10 minutos, pero la secuencia exacta importa. Declara quién eres. Declara lo que estás creando. Declara los resultados específicos que estás produciendo. Y termina con gratitud. Una profunda gratitud por la transformación que ya está en marcha, que ya es una realidad. Esta práctica matutina de motivación diaria establece la frecuencia, la vibración para todo tu día, alineándote con el éxito. Déjame contarte sobre Catherine. Hace 18 meses Catherine era una asistente administrativa que ganaba $42,000 al año. Había ocupado puestos similares durante 7 años. Era competente, confiable y completamente invisible en la jerarquía corporativa. Cada evaluación de desempeño elogiaba su trabajo, pero no le ofrecía ningún camino real hacia el ascenso, hacia un crecimiento. Observaba cómo personas menos calificadas eran promovidas a su alrededor, mientras ella permanecía estancada. Se había resignado a salarios modestos y oportunidades limitadas, a una vida de lo que hay. Entonces, Catherine comenzó a declarar una meta de ingresos específica en voz alta cada mañana, con una disciplina asombrosa. Gano $120,000 al año porque entrego un valor de nivel ejecutivo. Sus compañeros de trabajo pensaron que había perdido el contacto con la realidad, que estaba delirando. La brecha entre 42,000 y 120,000 parecía imposible de cruzar, un abismo financiero. Pero Catherine lo dijo de todos modos, con fe inquebrantable en sus hábitos de éxito. En 60 días, comenzó a notar oportunidades que nunca antes había visto, como si un nuevo filtro se hubiera activado en su percepción. Un líder senior le pidió su opinión sobre una mejora de proceso, algo inaudito. Habló en una reunión con una confianza que no sabía que poseía. Se ofreció como voluntaria para un proyecto de alta visibilidad. Cuando se abrió una posición de directora en otro departamento, algo dentro de ella le dijo, aplica.
No tenía ninguna de las calificaciones requeridas en papel, pero había estado hablando como alguien que operaba a ese nivel durante 2 meses, con una mentalidad millonaria. Catherine aplicó. Se entrevistó como alguien que ya ocupaba el puesto, con una autoridad natural. Consiguió el trabajo, un verdadero triunfo de la disciplina y la declaración. El salario era de $95,000, más del doble de lo que había estado ganando, una prueba tangible de su transformación. En otro año, negoció su camino a $125,000. Su declaración hablada había reconstruido por completo su identidad, y su nueva identidad creó un conjunto de resultados completamente diferente, 1000 veces mejor. ¿No te sentirías ridículo al pronunciar estas declaraciones, al hablar con tanta seguridad de un futuro que aún no es visible? Recuerda que sentirse ridículo no es evidencia de fracaso, no es una señal de que estás equivocado, es de hecho una clara evidencia de crecimiento, de que estás saliendo de tu zona de confort, rompiendo barreras. Cada persona que ha transformado su vida sintió exactamente esta misma incomodidad, esta misma sensación de extrañeza. La diferencia fundamental entre ellos y todos los demás es que ellos hablaron de todos modos, con valentía. Confiaron en el proceso, en la ciencia, incluso cuando los resultados aún no eran visibles. Mantuvieron sus declaraciones, su motivación diaria, cuando las circunstancias gritaban el mensaje contrario. Llega un punto de inflexión, donde la declaración verbal ya no es una práctica consciente, ya no es un esfuerzo, se convierte en una identidad automática, en tu forma natural de ser. Sabrás que has llegado a este punto cuando de forma innata, hables, pienses y actúes como la persona que declaraste ser, sin esfuerzo, sin vacilación. Cuando las oportunidades aparezcan, y no te sorprendas, porque las esperas, las atraes con tus hábitos de éxito. Cuando surjan desafíos y los enfrentes con la confianza inquebrantable de alguien que ya ha ganado, que ya sabe la victoria que le espera. Este no es el final de tu crecimiento, de tu ascenso. Este es el comienzo de un estilo de vida, donde continuamente hablas, declaras nuevos niveles de éxito a la existencia. Una vida de expansión constante. No eres la persona que eras cuando empezaste a leer esto. Algo dentro de ti ha cambiado, ha despertado. Ahora posees el conocimiento profundo de que tus palabras no son solo comunicación, son construcción, son la base de tu imperio. Estás construyendo tu futuro con cada frase que sale de tu boca, con cada pensamiento que verbalizas. La pregunta ya no es si esto funciona, la pregunta es si tú vas a hacerlo funcionar. ¿Vas a hablar tu transformación a la existencia comenzando hoy mismo, con una disciplina inquebrantable? ¿O volverás a la aceptación silenciosa de las circunstancias que no quieres, a una vida de resignación? Tu yo futuro te está esperando. Esa versión de ti que tiene los ingresos, la confianza, la influencia, el impacto que deseas, ya existe como una posibilidad real, tangible. Lo único que se interpone entre tu yo actual y tu yo futuro es el puente de la declaración verbal consistente, firme, poderosa. Empieza a construir ese puente hoy mismo. Háblalo con certeza inquebrantable. Háblalo con emoción profunda. Háblalo todos los días, sin excepción, sin fallar. Háblalo cuando lo creas. Háblalo especialmente cuando dudes de ello, cuando la voz interna intente detenerte. Háblalo hasta que tu mente lo acepte como una verdad. Háblalo hasta que tu comportamiento lo refleje naturalmente. Háblalo hasta que te conviertas en ello. La vida que deseas no es algo que encuentras por casualidad. Es algo que hablas, que declaras a la existencia, una declaración a la vez, con una mentalidad millonaria inquebrantable. Tus palabras han estado creando tu mundo todo este tiempo, desde siempre. Ahora, vas a usarlas deliberadamente, con poder y consistencia para crear el mundo en el que realmente quieres vivir, tu obra maestra. Esto no es teoría vacía, esto no es motivación fugaz que se desvanece mañana. Este es un sistema probado, una verdad científica que ha transformado miles de vidas. Y a partir de este preciso momento, va a transformar la tuya, si te comprometes a seguirlo. Tu transformación comienza en el momento exacto en que abres la boca y lo declaras. Así que habla ahora, habla audazmente. Habla hasta que te conviertas exactamente en quien siempre estuviste destinado a ser, en la versión más grandiosa de ti mismo. Comparte este video con alguien que necesita un cambio de mentalidad hoy mismo. ¿Cuál hábito vas a cambiar desde hoy? Escríbelo en los comentarios.